Amigos, estamos de vuelta, comenzamos nuestro segmento de entrevistas y para brindarles una actualización de cómo ha ido escalando el conflicto en el Oriente Medio, estamos compartiendo con ustedes, por cierto, imágenes en vivo desde Beirut. Tenemos el día de hoy al periodista venezolano Carlos Moreno en vivo para que nos narre de primera mano la situación desde Jerusalén, la capital de Israel, donde él reside en este momento. Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación en medio de este momento de tensión. Bienvenido. No, muchísimas gracias a ti. Bueno, una situación bastante difícil, hay mucha tensión. Yo me encuentro, para ponerlos un poco en perspectiva a ustedes, desde el barrio cristiano en la vieja Jerusalén, una zona que suele ser normalmente muy turística, hay muchos negocios y como van a observar, la gran mayoría ha cerrado las puertas, hay mucho temor, todo el país está en alerta, producto de esta situación que se presenta con la guerra. Es muy especial Jerusalén, la capital, y sobre todo esta parte de la ciudad vieja, porque aquí convergen judíos, musulmanes, cristianos, y el día de hoy hay bastante tensión. El día de hoy las autoridades israelíes siguen estudiando y analizando la manera en cómo van a responder al ataque perpetrado por Irán con el lanzamiento de misiles esta semana que sorprendió a todo el país, conjuntamente con un ataque terrorista en tierra, que fue un tiroteo ejecutado por al menos dos terroristas y el cual ha sido un ataque que ya se ha adjudicado el grupo Hamas. ¿Cómo se puede vivir en medio de la guerra y si han recibido alguna instrucción de las autoridades sobre esta respuesta que el mundo está muy atento a la decisión que va a tomar Israel para responder a este ataque de misiles de Irán? Bueno, es una pregunta muy interesante porque curiosamente la gente aquí tiene que seguir viviendo, tiene que continuar con su vida. Entonces, digamos, una calma muy tensa. La gente sigue saliendo a trabajar, tiene que hacer cosas, pero están muy alertas porque saben que cualquier momento puede caer un misil aquí, en cualquier parte del país puede ocurrir de nuevo un ataque terrorista y por eso tienen protocolos de seguridad. Lo primero que hacen cuando llegas a cualquier lugar es explicarte dónde está el cuarto de seguridad, el búnker, en caso de que se presente una de estas situaciones. Ayer fue un día muy importante, uno de los días más importantes para Israel, porque se celebra el Año Nuevo Judío. Y muchas familias lo celebraron con temor y también en grupos pequeños, porque habían restricciones de que no se podían reunir grupos de más de 30 personas. Yo tuve la oportunidad de asistir a la casa de una familia judía que me abrió sus puertas y me mostró cómo hacían las celebraciones. Y algo que me llamó mucho la atención poderosamente fue lo que me dijo la dueña de la vivienda, quien me explicaba y me decía, y voy a citar textualmente: así estén volando misiles por nuestras cabezas, nosotros no vamos a dejar de celebrar el Año Nuevo Judío porque es algo muy importante para nosotros. Y creo que eso pone un poquito en contexto de cómo se vive el día a día acá. Poder tener una idea, los venezolanos no estamos acostumbrados a este tipo de operaciones bélicas. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes, por ejemplo, para resguardarse en un refugio? O sea, ¿cuál es el protocolo de seguridad? Eso varía dependiendo de la zona del país en donde tú te encuentres, porque entre más cercano estés a la frontera con el Líbano, el tiempo de respuesta tiene que ser mucho más rápido. Por ejemplo, yo estuve visitando una zona que se llama Haifa, que es a unos 50 kilómetros de la frontera con el Líbano, y ahí solamente teníamos un minuto para poder reaccionar en caso de que hubiera una alerta de misil. O sea, el tiempo bastante corto. En otras zonas varía el tiempo, pueden ser 8 minutos, dependiendo del lugar en donde te encuentres, pero te repito, todo es relativamente inesperado, porque yo justo estaba, el día que fue el ataque de Irán, yo iba a cenar con un grupo de reporteros de Fuente Latina y cuando íbamos a ir a cenar, no nos imaginábamos, empezamos a ver mucha gente corriendo, suenan las alarmas, vemos que todo está coordinado y era que estaba ocurriendo justo en ese momento el ataque terrorista terrestre, el tiroteo fue enfrente de donde nosotros estábamos, la policía nos tuvo que poner en un cuarto seguro y es difícil, hasta cierto punto se siente surrealista pensar que en un lugar donde tú estás comiendo, que parece todo normal, ocurre una situación así.
¿Están organizados allí, por ejemplo, la sociedad civil o las autoridades le brinden algún tipo de ayuda, en este caso específico a los venezolanos que residen en Israel? Bueno, mira, te voy a ser bien honesto. Yo soy reportero independiente y estoy aquí cubriendo los hechos que están ocurriendo. Venía a hacer unos recorridos y bueno, he quedado en medio de todo esto. No he tenido la oportunidad de conocer muchos venezolanos, solo un venezolano que estamos pendientes para ver si nos podemos encontrar el día de mañana, que quiero que él me hable un poco de cómo está la situación, cómo la viven ellos y también otro lado de la historia, ¿no? Ya hemos migrado a tantas partes del mundo Sí. que parece increíble o no, aquí también ya comen arepas, hay tequeños y les encanta la arepa de reina pepiada. Qué increíble, ¿no? Que en medio de la guerra se dé esta etapa de combinar lo que es la cultura de otros países como el nuestro. Ustedes están en este momento en el ojo del huracán. Algunos analistas hablan de que Irán ha sido debilitado porque han sido diezmados sus aliados. Pero ¿qué se espera como periodista si la gente maneja la información de lo que algunos analistas e internacionalistas pronostican de que este conflicto escale a mayores? Sí, definitivamente eso es lo que se habla acá también. Y siendo muy honesto, lo que he hablado con toda la gente de la comunidad y le pregunto si ellos ven a corto plazo una salida y nadie le ve una salida a este problema. Todos creen que la guerra se va a prolongar Sí, mucho estamos más. viendo en este Incluso, momento un avión que está allí sobrevolando esta zona, parece ser un avión de pasajeros. Explícanos algo. Justamente esto es muy cerca de donde cayeron todos estos proyectiles. Háblanos un poco acerca de esto. ¿Fueron suspendidos los vuelos aéreos? ¿Qué medidas han tomado de prevención para lo que se espera en las próximas horas? sí, hay muchos vuelos cancelados y no solo desde hoy, desde hace 4 días, casi todas las aerolíneas han cancelado los vuelos y básicamente los vuelos que más están saliendo de acá hacia otros lados son vuelos de la propia compañía aérea israelí. Y mira, me voy a despedir porque justo en esta zona, y lo explicaban, no es una zona que es muy segura para continuar, ya que hay mucha tensión y no quiero continuar desde este lugar. Claro, claro. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en vivo para compartir con nuestra audiencia lo que se está viviendo y tú en particular, cómo has quedado atrapado en esta zona. Seguimos en contacto contigo. Buen día. Gracias. Era Carlos Montero, periodista venezolano. Él reside en Jerusalén, la capital de Israel, y nos está narrando un poco en este momento que está en una cobertura periodística cómo se ha vivido desde allí estos ataques de Irán. Por cierto, que el gobierno de Netanyahu y la administración del presidente Biden mantendrán unas últimas conversaciones para decidir estos blancos estratégicos que se intentarán destruir en territorio iraní mientras se profundiza en esta ofensiva terrestre en el Líbano para exterminar Hezbollah. Por cierto, que el jefe militar de Irán advirtió de ataques más amplios si Israel responde. La gente en Teherán está nerviosa, como es de esperarse, y los temores de una guerra total amplia entre las dos potencias militares regionales están creciendo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no apoya un posible ataque israelí a los sitios nucleares iraníes. Dijo que la respuesta tenía que ser proporcionada. Estas son noticias en desarrollo. Estamos compartiendo con ustedes imágenes en vivo desde Israel tras lo que tiene que ver con este ataque de Irán a territorio israelí. Bueno, muchas personas están atentas sobre cuál va a ser ahora la respuesta y cómo podría escalar este conflicto en Oriente Medio. Comparto con ustedes lo que es noticia y lo que se sabe hasta ahora. Está en marcha una operación de evacuación de los españoles residentes en el Líbano, al menos 7 muertos en un bombardeo en el centro de Beirut y otros 9 en el sur de la capital. El ejército israelí continúa el día de hoy jueves con estos ataques e incursiones sobre el sur del Líbano. A primera hora de la tarde ha ordenado a los civiles la evacuación de 25 localidades, entre ellas Nevatilla, una urbe casi exclusivamente chií situada a 70 kilómetros al sureste de Beirut. En horas previas, por cierto, asegura haber lanzado alrededor de 200 ataques en este territorio y han sido víctimas 60 milicianos de Hezbollah.
Según Israel, 15 de ellos han muerto en un ataque aéreo contra un edificio municipal de la localidad de Bint Beil. Además, ha bombardeado de nuevo el centro de Beirut, donde han matado a 7 personas en un edificio del barrio Al-Bashura. Otras 9 personas han fallecido en ataques sobre el distrito de Dahiyeh, al sur de esta capital, considerado un feudo de la milicia chií. A lo largo de la mañana han llegado a Beirut 2 aviones militares españoles para repatriar a cerca de 500 residentes españoles en Líbano que han manifestado su deseo de abandonar el país. Según fuentes del Ejército del Aire, se está preparando un tercer aparato para partir esta misma tarde. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a condenar estos ataques de Irán sobre Israel, pero también ha pedido al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un alto al fuego en Gaza y en Líbano. Dijo textualmente: es necesario evitar una escalada de consecuencias imprevisibles. Hemos visto también pasajeros embarcando en el segundo vuelo de repatriación desde Beirut. En este vuelo del Ejército del Aire embarcan en el aparato con destino a España. Estas son las medidas que está tomando el gobierno de España para poder trasladar a sus connacionales desde esta zona, desde Beirut hacia España. 3 grandes explosiones consecutivas se han registrado en Beirut, según la agencia de noticias Reuters. La capital del Líbano acaba de registrar estos 3 grandes explosiones consecutivas, según han citado testigos a la agencia de noticias. Por cierto, que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha condenado como una violación del derecho internacional humanitario el ataque perpetrado por el ejército israelí esta madrugada en el barrio de Al-Bashura. Esto es, como lo dijimos antes, en el centro de Beirut, en el que han muerto sanitarios del Comité Islámico para la Salud, que depende de Hezbollah. Dijo textualmente Borrell: los civiles no solo son víctimas de ataques, incluso en zonas densamente pobladas, sino que también se ven privados de atención médica de emergencia. Entre tanto, el ejército libanés informa de la muerte de un soldado en una misión con la Cruz Roja tras un ataque israelí en el sur. También hablan acerca de los aviones que están saliendo para evacuar a españoles desde el Líbano. Dice: despegan desde Beirut. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas? Estas son pues las noticias que tienen que ver con esta escalada de violencia en el Medio Oriente. Y bueno, ¿qué se espera para hoy? El ejército israelí ha ordenado la evacuación de más de 20 aldeas al sur del Líbano. El día de hoy, jueves, le han pedido a las poblaciones de estas 25 aldeas al sur del Líbano que desalojen sus casas de manera inmediata ante los inminentes ataques de los militares contra edificios supuestamente utilizados por la milicia chií Hezbollah. Esta orden incluye la localidad de Nabatilla, que es una de las más castigadas por los bombardeos israelíes de estas últimas semanas. Es, por cierto, la tercera vez que las fuerzas israelíes piden la evacuación de localidades en el sur del Líbano, después de anunciar este lunes el envío de tropas a la frontera para realizar lo que denomina incursiones limitadas. Miren, ahí estamos viendo algunos aviones de pasajeros, lo que suponemos son aviones de pasajeros, justo en esta zona que ha sido bombardeada recientemente. Carlos Moreno, periodista venezolano que está allí en Israel, específicamente en la vieja Jerusalén, nos hablaba de que las aerolíneas habían suspendido los vuelos comerciales. Sin embargo, pues las autoridades estaban sobrevolando esta zona y, como hemos escuchado en el país de España, el gobierno de España está trasladando a sus ciudadanos hacia su país. Veremos lo que va a ocurrir, las decisiones que tomen en Israel, lo que sean las diferentes operaciones tácticas de las fuerzas de defensas de Israel para el día de hoy. Esta es una completa actualización en vivo con imágenes justamente desde Beirut para llevarles a ustedes lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente. A esta hora hacemos una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese con nosotros.